Amigos, nos acompaña hoy en esta consulta la doctora Cristal Manzanillo. La doctora Cristal Manzanillo es oftalmóloga, especialista en córnea y cirugía refractiva. Nos tenía un poquito abandonado, pero ya se condolió de nosotros y de ustedes, amigos, y aquí está para guiarnos en salud. Bienvenida a Consulta Participativa, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar aquí nuevamente. El honor es de nosotros y nos sentimos contentos porque sabemos que inquietudes de amigos televidentes, amigos que nos siguen, usted la va a contestar y lo va a orientar. Y tenemos un tema hoy, doctora, que queremos tratarlo y que usted nos oriente sobre él, porque hay muchas inquietudes, y es el tema de la cirugía refractiva. Doctora, ¿qué es una cirugía refractiva? Mira, es un tema bastante interesante. La cirugía refractiva son técnicas, procedimientos quirúrgicos que se enfocan en realizar al paciente cirugía láser con el fin de, o el objetivo de eliminar el uso de lentes, lentes de contacto, gafas, o reducir lo más que podamos y que el paciente pues quede lo más que pueda de su día a día libre e independiente de gafas. Y la cirugía refractiva, ¿en qué se basa la cirugía refractiva, doctora? Mira, la cirugía refractiva, como dije anteriormente, son diferentes procedimientos, técnicas quirúrgicas, todas avanzadas, que tienen el uso del láser. El láser de femtosegundo es un láser que actúa a nivel de la córnea específicamente, de manera muy selectiva, muy directa, algo muy puntual, digamos prácticamente perfecta, donde se moldea la córnea con el objetivo de que el paciente, pues en caso de que a lo mejor tenía miopía, que veía mal de lejos, pues ya vea perfecto. Entonces, va a depender obviamente del tipo de paciente, de su graduación, de su estado de la córnea. O sea, hay que hacer diferentes, digamos, requisitos antes de decir a qué técnica el paciente califica, pero ese es el objetivo, usar láser para moldear la córnea y pues que el paciente vea pues nítido. Doctora, ¿y hay diferentes tipos de cirugía refractiva o esto es un único procedimiento? ¿Hay diferentes tipos dentro de este procedimiento? Sí, sí, claro. Ahora mismo la tecnología ha avanzado tanto, hay diferentes tipos de cirugía refractiva. Tenemos cirugías como la PRK, cirugías conocidas también como la LASIK o FentoLASIK, que también es una de las cirugías que más se realizan. Y actualmente tenemos la cirugía de Smile Pro, que es una técnica más moderna, también con el uso de láser. Y la cirugía refractiva intraocular. Sí, hay casos donde el paciente no me califica para una cirugía refractiva convencional con láser, donde la córnea a lo mejor es una córnea delgada, un poco débil, y hay cirugías como la ICL, que son para pacientes que ya no me califican para la cirugía convencional, y pues en este caso, pacientes con miopía muy, muy, muy altas, muy elevadas, pues es una cirugía donde se coloca un lente intraocular y pues ayuda a que el paciente pues también tenga una muy buena visión. ¿Cuándo se recomienda una cirugía refractiva? ¿Es esto un procedimiento común? ¿Es un procedimiento muy especial? ¿Hay que tener una preparación o condiciones especiales? Excelente pregunta. La verdad es que sí, los pacientes ideales son los pacientes por encima de 21 años y muchos se preguntan, ¿pero por qué? Entonces, al final es porque el ojo pues empieza a tener una estabilidad refractiva a partir de los 18 o 21 años, siendo más específica a los 21 años. Entonces, es súper importante que el paciente tenga por encima de 21 años, que tenga un año con una estabilidad refractiva. Cuando me refiero a que tenga estabilidad refractiva, me refiero a que no haya cambios bruscos en su graduación, que cuando vaya al oftalmólogo el cambio de lente sea a lo mejor muy mínimo, pero si son cambios muy altos, pues, muy altos, perdón, pues es un paciente que no está estable. Entonces, hay que esperar que tenga esa estabilidad refractiva. Se hacen también estudios que son requisitos que debemos cumplir, que el paciente debe tener una córnea totalmente sana,
Cuando me refiero a una córnea sana, me refiero que hay que descartar que tenga enfermedades como queratocono o deformidades en la córnea que no permiten o que ya me contraindican como tal la cirugía refractiva. Y pues que sea un paciente que no tenga resequedad ocular, que no tenga ninguna otra patología agregada. O sea, que es un paciente que esté sano. Entonces, ¿para qué? Para que pueda disfrutar obviamente de los beneficios que le ofrece ese tipo de cirugía. ¿Y contra cuáles afecciones o para reparar cuáles afecciones se utiliza la cirugía refractiva? Porque tenemos que la miopía es una de ellas, ¿no? Exacto, la miopía es de hecho actualmente la que está en boga, por así decir, es una cirugía, es una, digamos, un defecto de enfoque del ojo, la miopía, que es donde el paciente refiere ver mal de lejos y ver bien de cerca, la cirugía, el defecto de enfoque que se llama astigmatismo, que es cuando la córnea es una córnea muy irregular y ya sea de lejos o de cerca el paciente refiere ver como fantasma, ver las letras superpuestas o con sombras. Y también tenemos lo que se llama la hipermetropía. La hipermetropía, el paciente refiere a una vista cansada. Esos son los tres defectos de enfoque que se corrigen en una cirugía refractiva. Doctora, de estas dos afecciones, miopía e hipermetropía, ¿cuál es más común y cuál de ellas puede degenerar en ceguera total? Mira, la miopía lamentablemente está creciendo. ¿Y por qué está creciendo? Por el uso tan, digamos, tan exagerado de las pantallas. Lamentablemente estamos en una época donde en el colegio se utilizan muchas pantallas, tablets, computadoras, celulares. Entonces, ese uso exagerado lo que hace es que miopiza al paciente. Los niños actualmente también no prefieren jugar en el parque, sino que prefieren pasar 8 horas seguidos en una computadora. Y lamentablemente eso ha ido creciendo ese defecto de enfoque en la miopía. Muchísimos países, por ejemplo, también en Asia, es donde se ve mayor esta incidencia, pero nosotros como país no nos estamos quedando atrás y eso es lamentable. Por lo tanto, es importante explicar a los padres el uso limitado de las pantallas, desde pequeñitos, no darles la pantalla, no darles los celulares como para descansar de, bueno, está llorando, vamos a darle el celular, no. Es incentivarlo a ponerlos a que jueguen en el exterior, en el parque, porque la verdad que lamentablemente eso está creciendo y el paciente tiene cada vez una miopía mucho más alta. De ceguera como tal, también la miopía, como es un factor donde el ojo va creciendo exageradamente, pues también las estructuras por dentro del ojo, como la retina, vamos a ponerlo como si fuese un globo o una vejiga. Cada vez que mientras más la inflas, esa vejiga está más delicada y se puede explotar. En el ojo no es que se va a explotar, pero esa capa interna que se llama la retina está más distendida y puede producir en pacientes miopes muy elevados que la retina se desprenda, que hayan agujeros, que son lesiones para poder, o sea, para tener una enfermedad en la retina que sí puede llevar a la ceguera. Doctora, y mire qué bien que usted señala eso, porque la pantallización de la vida es increíble. Sí, 7 horas 40 en el trabajo delante de una o dos computadoras. así es. El celular hasta ir al baño. O sea, en todo momento. La casa, la pantalla de televisión. Nos Y esto, despertamos y con el celular. y esto yo solo comparaba a unos padres y le decía, pero es que tú estás diciendo que eso es para adultos, pero los niños ahora tienen tablet en los colegios y las escuelas. Los niños tienen celulares y los niños no se despegan cuando están en la casa de la pantalla de la televisión. No hay un régimen para decir televisión de 7 a 9. Ejemplo, de 7 a 9 vamos a hacer manualidades, vamos a hacer lo que quiera, vamos. Y eso, doctora, realmente está afectando Sí, muchos niños con lentes, doctora. es un incremento y se Eso, nota eso mucho en las es consultas. increíble. Doctora, los factores de riesgo, ya usted habló que, hay que tiene que ser un paciente sano, un paciente, eh, digamos, conocemos a una paciente que se hizo cirugía refractiva y tiene 63, 62 años. Ujú. Eso es, procede, el objetivo, los resultados son efectivos en este tipo de pacientes.
No realmente. Lo que pasa es que la cirugía, a esta edad, primero a los 63 años, ya hay otro cambio que va ocurriendo en el ojo. Ya el paciente que queremos hablar de operar para cirugía refractiva es sobre todo un paciente que cumple entre 21 41 años de edad aproximadamente. ¿Y por qué tenemos, no es un tope como regla, pero eso es un aproximado? ¿Por qué no tanto o no más de ahí? Porque ya empiezan a ocurrir cambios que son, vamos a decir, degenerativos del ojo, ya ese cristalino que todos tenemos, que debe ser transparente con el tiempo y con los años se va colocando más opaco, pues se hace más vago. Ahí inicia otro proceso conocido como la presbicia o la vista cansada, que es más común a partir de los 40 años. Entonces, actualmente todavía no corregimos con la cirugía refractiva la presbicia, sino los efectos de enfoque, como anteriormente mencioné, la miopía, hipermetropía y astigmatismo. Entonces, un paciente que ya sea un paciente más de 50 años aproximadamente, que le quitemos los lentes para ver de lejos, igual va a usarme lente para ver de cerca. Entonces, no es el objetivo. El objetivo es, al final, retirar todo el lente en el paciente, pues, completo, en su vida completa, tanto para ver de lejos como para ver de cerca. Pero ya a los 63 años de edad, aparte de la presbicia, por la misma edad, empieza otro proceso, digamos, degenerativo, que sería la catarata. Ya la catarata es cuando ese lente opaco, ese cristalino, se hace opaco y se llama catarata. Y eso normalmente la causa más frecuente es por la edad. Y ya eso tiene otro tipo de cirugía. ¿Será esto, doctora? Porque vemos que una de las guías para esto es, depende del grosor de la córnea. En las Ujú. personas de edad, el grosor de la córnea disminuye. Pues no es que disminuye, hay factores donde el paciente a lo mejor se frota los ojos y sí puede adelgazarse la córnea y no solo adelgazarla, sino que también debilitarla y producir otras patologías a nivel corneal. Doctora, en las diferentes técnicas tenemos el láser, en las diferentes técnicas, el PRK, ¿cuál de estas técnicas es más, más común, más efectiva? Todas son efectivas, gracias a Dios, todas son muy efectivas, son cirugías 100% seguras, claro, va a depender, hay que individualizar cada paciente, pacientes que tienen la córnea ligeramente delgada y que no me califican para una cirugía de Fento LASIK o Smile Pro. Lo ideal es hacer una cirugía de PRK, que consiste solamente en retirar la parte del epitelio, que es la primera capa de la córnea. Ya en la cirugía del Fentolasic y el Smile Pro, pues podemos tratar miopías más elevadas, con astigmatismo más elevados, córneas más gruesas. Y ya entre estas dos, ambas son muy buenas. No es que una es superior a otra. Va a variar sobre todo en la técnica quirúrgica. Cuando hablamos de la técnica quirúrgica, en la cirugía del Fentolasic, todo es 100% láser, se crea un colgajo que lo hace el mismo láser, es sumamente preciso. Y ese colgajo lo que hacemos es que levantamos ese colgajo, esa membrana de la córnea, y justamente en esa área descubierta se aplica el láser. A la diferencia de cirugía Smile Pro, aquí no creamos un colgajo, simplemente con la misma máquina o con el mismo láser de femtosegundo, que cabe recalcar que son 10 segundos que se realiza este procedimiento para hacerte este bolsillo, se hace un bolsillo a nivel de la córnea y solamente con una incisión de 3 milímetros aproximadamente se retira ese pequeño bolsillito y sería toda la cirugía. Entonces, ¿en quién yo te podría decir que califica una y la otra? Bueno, pacientes a lo mejor que son boxeadores, que tienen mucho contacto con la cara, que pueden tener un golpe y no queremos que ese flap o ese colgado que con un Fentolásic se puede mover, pues lo ideal es mejor realizar un Smile Pro. Pero en general, cualquiera de la cirugía es excelente. Doctora, la cirugía refractiva es una cirugía electiva, es una decisión del paciente independientemente de las afecciones que tenga el ojo. Sí, claro, es una cirugía electiva, no es una emergencia, aunque hay pacientes que dependen 100% de sus lentes. Entonces, ahí uno dice, bueno, es una electiva, pero debo hacérmela porque lo necesito, porque imagínate tú que un paciente que tenga -8 de miopía, que es una miopía bastante alta, y Dios no quiera, está en el aeropuerto, se le cae el lente o se le quedó el lente
o se le rompe el lente, no va a poder ver nada a distancia, o sea que las pantallas no las va a poder leer, no va a saber cuándo tiene que abordar, se le pueden perder muchos datos de importancia. Entonces, sí es selectiva, pero al final el paciente también es un paciente que depende de unas gafas y eso sí es peligroso. Entonces, sí, lo ideal es que el paciente, sobre todo ese paciente que tenga esa gran cantidad de miopía o de hipermetropía o de astigmatismo, pues lo analice. Bien, no, la pregunta viene porque me asalta pensar, doctora, que si no es con la cirugía refractiva, hay otras opciones para atenuar, para tratar estas afecciones. Doctora, antes de irnos a la pausa, me asaltaba y le pregunté, el asunto de que si es selectiva el procedimiento de cirugía refractiva, si había otra opción para los pacientes con las afecciones para los cuales se utiliza la cirugía refractiva, puedan atenuar o mejorar su problema. Acuérdese por aquello, doctora, del asunto de coberturas de ARS, de posición económica. Sí, claro. Hay otras alternativas. Tenemos el uso de lentes de contacto, gafas de montura. Pero claro, vamos a pensar en un paciente que va anual al oftalmólogo y tiene que hacerse chequeos y cambiar sus gafas. Las gafas tampoco son baratas, por así decir. Hay que hacerle siempre cambios normalmente porque pueden haber cambios, se pueden rayar las gafas o se pueden romper. Entonces, uno tiene que poner en la balanza costo-beneficio. El uso de lentes de contacto es también muy bueno, es una alternativa que también tenemos a la mano, pero también el uso de lentes de contacto tiene sus riesgos, como cuál, infecciones. Y de hecho, las peores infecciones a nivel del ojo son por lentes de contacto. ¿Por qué? Porque los medicamentos prácticamente son escasos, no se encuentran tan fácil aquí a la mano. Y pues la verdad que el paciente tiene que tener mucha higiene, también hay que cambiar lentes de contacto casi diariamente. Entonces, como digo, lamentablemente en nuestro país, pues un tema por seguros, no consideran esta cirugía a lo mejor con la relevancia, la importancia que tiene, pero hay pacientes que digo 100% dependen de sus lentes. Entonces, sí, no, aunque sea una electiva, no es solamente por elección, sino también porque es una cirugía necesaria para su calidad de vida. Doctora, riesgos y efectos secundarios de los procedimientos de cirugía refractiva. Siempre hablamos de que nada está exento o a una complicación, a un riesgo. Sin embargo, gracias a Dios, la cirugía refractiva es una cirugía muy segura porque es muy precisa. Tenemos una cirugía que es 100% láser. Y la verdad que sobre todo en pacientes que no tengan una grabación estable, que no tengan esa estabilidad refractiva, puede haber una regresión de esa miopía o de ese astigmatismo. Sin embargo, gracias a Dios se puede hacer un retoque, como decimos, que es retratar ese tratamiento, o sea, esa nueva miopía que volvió y se puede hacer. Obviamente ya hay otros, digamos, complicaciones o efectos como el ojo seco. Obviamente también muy escasos, muy baja la literatura también lo reporta, o sea, 0,03% para que veas qué tan bajita es de infecciones. Sin embargo, gracias a Dios en el instituto tenemos una seguridad, un protocolo, desde que el paciente llega, desde días antes de la cirugía, se le va preparando al paciente con gotitas de antibiótico. Durante la cirugía se colocan también se toma ese tipo de procedimientos de manera muy sobria, o sea, de manera muy, vamos a decir, como segura. Y ya posterior en su casa también el paciente se le da instrucciones que la verdad es, gracias a Dios no hemos visto ese tipo de complicaciones, pero pueden pasar. Doctora, en estos efectos secundarios se habla de la sobrecorrección o subcorrección, que se dice que es muy rara, pero puede la cirugía refractiva terminar con una sobrecorrección o subcorrección. Yo diría que eso tendría mucho que ver con la parte durante se va preparando el paciente. Por eso es que siempre se deben hacer múltiples y diferentes estudios al paciente. Se debe tratar varias veces en el consultorio la grabación que tiene el paciente y por eso es que exigimos y somos también
tan exigentes, por así decir, de que ese paciente tenga esa estabilidad de refractiva, de que no haya cambios bruscos, porque si ya vemos en consulta que vino conmigo hace un año y hoy viene nuevamente o 6 meses después viene y el paciente cambió de un -3 a un -5, hay un cambio muy grande. Entonces, quiere decir que todavía no está estable, aunque tenga 23 años, porque obviamente podría pasar eso. No son todos los casos y ahí ya obviamente pues lo ideal es aplazar la cirugía para cuando veamos esa estabilidad. Doctora, finalmente, el queratocono, el herpes simple, ¿pueden aumentar el riesgo de complicaciones en la cirugía refractiva? El queratocono y el herpes, bueno, está contraindicado en pacientes para realizarse una cirugía refractiva, porque el queratocono es una córnea irregular, tiene un astigmatismo irregular, es débil, entonces aplicarle láser a esa córnea débil, lo que hacemos es que podemos empeorar esa afección. El herpes vamos a decir que es una contraindicación relativa, porque va a depender el tipo de herpes que tuvo el paciente, en la córnea, en qué grado estuvo, si hay cicatrices o no. Entonces, eso va a depender mucho también del sistema inmunológico del paciente. Pero el queratocono es una contraindicación absoluta. O sea, que el queratocono es contraindicado para el procedimiento. Totalmente. Ojo, amiga, que nos hizo la pregunta sobre la preparación, porque también el hecho de pues, enfermedades oculares anteriores puede también perjudicar. Así es. Doctora, hemos quedado bien orientados sobre la cirugía refractiva, pero usted es especialista, doctora, en córnea. Dígale a los amigos de consulta participativa, doctora, la córnea. ¿Qué es la córnea? ¿Cuál es el rol principal de la córnea? ¿Se puede donar la córnea? Mira, la córnea es como yo llamo el cristal o la ventana del carro, porque es la primera capa que tenemos en el ojo, es la capa transparente, tiene la forma de una cúpula. Y esa transparencia es lo que nos permite poder tener una buena visión. Obviamente hay partes en el ojo que deben estar perfectamente en su lugar, transparentes, para que esa luz que entra se enfoque perfectamente en la retina. Y la córnea su función principal es esa, es ser transparente para que todo ese enfoque de luz llegue directamente a la parte interna que es la retina. Sí, obviamente la córnea, gracias a Dios, se puede donar y de hecho es el único tejido que podemos donar a nivel ocular y podemos ayudar a muchas personas que tienen enfermedades de la córnea, que tienen cicatrices o córneas irregulares, productos ya sea de un queratocono avanzado, traumas, infecciones graves y gracias a la donación de córnea podemos restaurar la visión en el paciente. Doctora, ¿y cuáles son las características principales de la córnea? ¿Es cierto que la córnea es avascular? Así es, la córnea es avascular, no tiene vasos sanguíneos, por lo tanto es muy importante a la hora de la donación de órganos, y también cuando hablamos de rechazos de la córnea, es bajito. ¿Por qué? Porque la córnea no tiene vasos, por lo tanto eso nos ayuda a que haya menos índice de rechazo. Igualmente, la córnea nos permite, pues, obviamente, que su misma curvatura es lo que permite también que todas las cosas podamos verla de forma nítida. Siempre que hay una córnea irregular, pues el paciente lo va a notar como un astigmatismo muy, muy elevado, muy irregular, y todo eso, pues hay que descartar otras enfermedades. Doctora, las personas pensamos, bueno, la córnea, eh, pero se dice que la córnea tiene una cantidad de capas. ¿Es cierto que la córnea tiene más de 3, 4, 5 capas? Sí, la córnea tiene 5 capas y lo interesante es que dependiendo también de la capa afectada, por ejemplo, un paciente con alguna patología agregada, si son las capas anteriores o las capas más posteriores como el endotelio, la Descemet, se puede también trasplantar la capa enferma. O sea, es decir, si yo tengo un paciente que tiene una afección o una enfermedad o una cicatriz que me abarca toda la córnea completa, todas sus capas, se hace un trasplante, que se conocido trasplante, se llama trasplante penetrante, donde quitamos la córnea completa enferma y se trasplanta una nueva córnea completa. Pero si yo tengo pacientes, por ejemplo, que solamente tienen una enfermedad de las capas posteriores, se pueden trasplantar solamente esa capa posterior, conocido como trasplante endotelial.
Y si es un paciente con enfermedad de la capa anterior de la córnea, el epitelio, el estroma anterior, pues se puede hacer un trasplante anterior. O sea que tenemos diferentes técnicas también en el trasplante que podemos realizar al paciente. Doctora, se habla del trasplante de muchos órganos, trasplante de hígado, trasplante de riñón. ¿Es cierto que la córnea se puede trasplantar? ¿Es cierto que la córnea se puede donar? Sí, claro que sí. Y ojalá en nuestro país que tengamos más cultura de donación. Lamentablemente no está tan alto esa cultura de donar la córnea y se pierden muchos tejidos que pueden ser útiles para otros pacientes. Pero la córnea se puede trasplantar, como hablamos anteriormente, la córnea es vascular y la córnea puede ser trasplantada desde niño hasta un paciente de 90 años. Obviamente hay características como especialistas en córnea que debemos buscar en cada tejido para elegir obviamente el mejor tejido para el paciente, pero sí, la córnea se trasplanta y la verdad que es un cambio significativo. Doctora, usted me quitó una pregunta que me tiene pensando. ¿La edad para un trasplante de córnea influye tanto en el receptor como en el donante? Sí, sí influye. La verdad es que el tejido cuando es más pediátrico es un tejido muy fuerte, muy fuerte. Entonces va a depender del tipo de trasplante que queramos realizar, si preferimos que sea un tejido más joven o más añoso. Pero por lo general, el tejido que más, digamos, la edad que más prevalece es un paciente de 50, 70 años y es un tejido que se comporta bastante bien a nivel del receptor. O sea, no tiene que ver por la edad del paciente de donador que podamos hacer un rechazo o no. La pregunta viene, doctora, porque una persona de 80 años que dona sus córneas y dado las causas comunes de los daños de córnea, de los daños a la córnea, una persona de 80 años tiene que haber pasado por mil situaciones. ¿Cuáles son los traumas o lecciones de la córnea que pudieran impedir el uso, el trasplante, no solo para el donante, sino el, para el receptor y para la persona que dona, cómo puede mantener sana y cuál es la prevención para mantener y cuidar la córnea? En cuanto a la contraindicación, pues eso va a depender, sobre todo si son pacientes que han tenido ciru- cirugías refractivas previas, por ejemplo, esa córnea sabemos que no podemos tomarla para una cirugía de trasplante de córnea completa, a lo mejor solamente para trasplante endotelial, pero si buscamos mucho lo que es la densidad celular, o sea, qué tantas células tiene esa córnea donadora, porque las células son muy importantes para mantener la transparencia de la córnea. Entonces, si tenemos una córnea que tiene aproximadamente 2.500, 3.000 células, es una córnea muy buena, es una córnea útil y puedes tener 70 años como 40 y puedes tener esa cantidad de células y y va a servir en el paciente receptor. Ahora, un paciente que tuvo anteriormente una infección, son cirugías, son pacientes obviamente que no van a calificar para hacer una donación del tejido, de la córnea. Pacientes que hayan tenido a lo mejor un antecedente de herpes que le dejó cicatrices también a nivel de la córnea, son córneas que no se toman en cuenta para este tipo de procedimiento. O sea que debe ser también una córnea sana. No importa si el paciente ya se llegó a operar previamente de catarata o no, eso no es tan relevante, eso es algo que solamente tomamos en cuenta, pero sí puede fácilmente donar su córnea. Doctora, queratitis, distrofia de córnea, queratocono, erosión recurrente. ¿Cuál es la afección más dañina de estas y de muchas más que tenemos entendido que existen y que pueden perjudicar la córnea? ¿Cuál de estas afecciones pudiera resultar la más dañina y o conducir a la pérdida de la visión? Wow, mira, esa pregunta me gusta mucho porque tanto el keratocono como las distrofias de Fuchs, que son enfermedades genéticas más que nada a nivel de la córnea, sobre todo de la parte interna, la parte más posterior de la córnea, que se llama endotelio, son diferentes y ambas pueden llevar a que el paciente pues tenga una pérdida visual.
¿En qué sentido? El queratocono en un estadio grave, estadio 4, ya la córnea está tan deforme, tan deforme, tan delgada que puede hasta perforarse. Y es un paciente que ya no tolera ni el uso de gafas ni el uso de lentes de contacto. Entonces, ya esos pacientes, visualmente hablando, son pacientes que no tienen una muy buena visión. O sea, son pacientes que ven a esta distancia. Entonces, no es algo como el paciente pueda vivir su día a día. Entonces, ya ese paciente sí calificaría para un trasplante de córnea. Y en los pacientes, por ejemplo, con una distrofia de la córnea, cuando tenemos la distrofia de Fuchs, es una distrofia que se ve mucho más frecuente en mujeres, pero se puede también ver en hombres, la córnea pierde células muy rápido. ¿Y qué pasa cuando perdemos células? La córnea se llena de agua, se hincha. Entonces, cuando tenemos agua en la córnea, pierde transparencia y el paciente va a empezar a disminuir su visión. Se forman bulas que son como ampollitas que da dolor y eso también amerita un trasplante. Doctora, aparte de los medicamentos que son, como usted señaló, muy pocas opciones medicamentosas, me asalta preguntar, ¿la cirugía refractiva y la queratoplastía o la cirugía de Cross es lo mismo? No, no es lo mismo. La cirugía de cross-linking, si se refería a eso, es una cirugía que también se conoce como entrecruzamiento de colágeno. Es una cirugía que se utiliza en pacientes con queratocono, sobre todo pacientes que vemos que hay datos de que está avanzando. Esos pacientes jóvenes de 18 años, 15 años, que vemos que el queratocono no está estable, se coloca es una vitamina a nivel del ojo con una luz ultravioleta y eso lo que hace es que me endurece la córnea y evita que se adelgace con el tiempo. Ya la parte de la cirugía refractiva es un paciente sano totalmente, ya como hablamos las técnicas anteriores, y cuando hablamos de queratoplastía, se refiere ya a trasplante de córnea. Doctora, se nos acabó el tiempo, ya nos están haciendo señas, pero dígale a los amigos de consulta participativa cómo cuidar los ojitos. Claro, primero una muy buena alimentación es súper importante, consumir omega 3, igualmente hidratarse su córnea como con gotas lubricantes, disminuir un poquito más el uso de las pantallas, hacer la regla del 20-20-20 y también sus consultas oftalmológicas, hacer un chequeo de rutina anual para ver que todo marche bien y no esperar que nos dé un diagnóstico que no quisiéramos escuchar. Doctora, ¿dónde contactar a la doctora Cristal Manzanillo para poner los ojitos en esas expertas manos? Me pueden encontrar en el Instituto Espaillat Cabral todos los días, allá con mucho gusto los puedo atender, así que no tengo ningún problema, para mí sería un placer. Doctora, gracias por concedernos esta consulta, gracias por orientarnos y por favor, no nos abandone por tanto tiempo. Gracias, un placer enorme. Amigos, gracias por acompañarnos en esta consulta con la doctora Cristal Manzanillo, donde hemos estado y fuimos orientados sobre todo lo que tiene que ver sobre los procedimientos de cirugía refractiva y cuidado, salud de nuestras córneas. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.